damos gracias al Señor poder estar esta tarde nuevamente unificada en tu hogar, transmitiendo este culto de día jueves, en el que por misericordia el Señor nos tiene la oportunidad de poder congregarnos, ya sea vía online hoy día, pero igualmente nos da la oportunidad de congregarnos, de poder compartir, ¿cierto?, de las bendiciones que el Señor nos tiene en su misericordia. Yo le voy a invitar en esta hora a que podamos, ¿cierto?, tener la bendición de orar al Señor juntos, que podamos estar orando, que podamos estar compartiendo, poniendo nuestra oración ante la presencia del Señor. Le recuerdo también que pueda usted estar enviando sus mensajes si necesita la oración por enfermos o alguna oración de otro tipo. Estaremos orando al final de este culto y también ungiendo a los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo lo invito a que allí donde está, usted en su hogar, donde sea, pueda usted de alguna manera también junto conmigo, ¿cierto? Si puede usted doblar su rodilla, quizá aquí por el impedimento tal vez de estar transmitiendo no se puede, pero sí, si usted puede hacerlo, hágalo en el nombre del Señor y podamos compartir. Y si no, bueno, allí donde se encuentre, cierre sus ojos, incline su rostro y nos presentamos ante la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por iniciar este culto de adoración, de alabanza, Señor, a su nombre, rogando que en su infinita misericordia usted nos pueda conceder la dirección, la claridad, Señor, que es tan necesaria para poder, Dios mío, Señor, en esta hora, en primer lugar, Señor, ser partícipes de su preciosa y bendita palabra. Oramos, Señor, también en estos momentos para que usted, Señor, esté en cada hogar, en cada vida, Señor, de los que hoy día están conectados a esta transmisión y los que se conectarán quizás más adelante, para que usted, Señor, les bendiga, les guarde, les revista de toda gracia, de toda unción del cielo, Señor, a través de la presencia bendita de su Santo Espíritu. Señor, estaremos orando también por los enfermos. Luego, Señor, al terminar de este culto estaremos, Señor, nombrando, Señor, Dios mío, en la oración a los enfermos que estamos, Señor, orando por ellos, ungiéndoles también, Señor, porque creemos que, Dios amado, la oración de fe sana al enfermo. Dios mío, le damos la gracia y rogamos que en esta tarde, Señor, noche ya, usted, Dios mío, permita concedernos toda dirección, toda claridad y especialmente, Señor, que usted pueda abrir, Señor amado, la bendita y gloriosa palabra de Dios que pueda ser motivo de una grande bendición en cada corazón, en cada vida. Señor, pueda usted inspirar, Señor, a este modesto predicador, usándolo para la gloria de su nombre, Señor, Dios mío, en bendición de todas las almas que hoy día puedan ser partícipes y mañana, Señor, de la transmisión de este video, rogando que humildemente usted les bendiga, les guarde y, Señor, les llene de su gracia. Señor, usted conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe nuestra necesidad. Por eso, Señor, conforme a esa necesidad, ruego que usted pueda hablarnos a nuestra vida, Señor, y permitir, Dios mío, que también al escuchar su voz, su palabra, Padre amado, podamos tener una dirección, Señor, bendita a nuestra vida, pero también, Señor, la voluntad de ponerla por obra. Le damos las gracias, mi amado Dios, y le rogamos estas misericordias en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, alabado sea su nombre para siempre. Bien, bueno, estas transmisiones tienen por objeto realizar un culto formal donde el centro de todas nuestras reuniones
de todos nuestros cultos, y siempre ha sido así, siempre será así, es la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, entonces ese culto no está completo, porque lo más importante, lo más relevante es que podamos acudir a la palabra del Señor para que ésta alimente, sustente y bendiga nuestras vidas. Amén. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, desde el verso 20 hasta el verso 25. Si usted tiene una Biblia en su mano, le invito a que busque usted la palabra de Dios y pueda usted entonces ser bendecido a través de ella. San Marcos 11, desde el verso 20 hasta el verso 26. Ambos versos los tomamos dentro de esta lectura. Amén. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su preciosa palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Bien, damos gracias a Dios por esta tarde de culto, por esta tarde de servicio, y le pido al Señor, como siempre, a que a través de su Santo Espíritu el Señor me pueda usar, me pueda ocupar en beneficio y en bendición de todos nosotros, para que a través de su palabra recibamos el sustento y la bendición espiritual. Bien, hay infinidad de muchas enseñanzas que el Señor Jesús dejó plasmado a través de este bendito y maravilloso libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, y que a través de ella podemos conocer y entender muchos misterios que por misericordia el Señor nos quiera revelar, porque el Evangelio es un misterio revelado a quien Dios quiere revelarlo. Y damos gracias porque creo que es necesario que como creyente nosotros podamos ir entendiendo, podamos ir comprendiendo el carácter, el corazón de Dios, aunque nunca vamos a llegar, por supuesto, a entenderlo, porque más alto como el cielo de la tierra, así es Dios del hombre. Nunca el hombre podrá lograr entender la mente de Dios. Sería lo mismo que en este vaso de agua que tengo en mi mano, yo quisiera colocar el océano Pacífico. O sea, sería imposible de que cayera en este vaso la inmensidad del océano. Así también en mi mente, imposible que pueda yo llegar a entender a Dios, porque sería como, vuelvo a insistirlo, colocar un océano dentro de este vaso. Pero Dios, en su gran amor, nos hace comprender algunas cosas, nos va el Señor revelando para nuestra edificación, para nuestra bendición. Porque la verdad sea dicha que en muchas oportunidades, orando o quizás muchas veces en alguna oportunidad, nuestras palabras han sido el desear, el anhelar hacer la voluntad de Dios. Bien,
La voluntad de Dios, por supuesto, es algo que Dios nos va a ir revelando en el camino con respecto a nuestra vida, la voluntad de Dios con respecto a la iglesia, al mundo y a todas las cosas. Pero cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender cuál en parte es esa voluntad que ya está a través de las Escrituras reveladas. Y hoy día nos vamos a introducir en este tema. Amén. Gloria al Señor. Para poder en alguna manera ir entendiendo un poco el contexto de lo que en esta noche hemos leído, nos vamos a retroceder hasta el verso 12 de este mismo capítulo y vamos a comenzar leyendo ahí las siguientes expresiones. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? El Señor Jesús. Amén. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Luego, desde el momento en que leemos el verso 20, en alguna medida continúa el relato de esta situación vivida con respecto a la higuera. Y dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y me imagino que no solo Pedro, sino que los apóstoles que estaban allí junto al Señor se habían acordado de lo que había acontecido y cómo el Señor se había dirigido a esta higuera, y cuando pasaron, dice, nuevamente por aquel lugar, la higuera estaba seca, dice la Escritura, desde sus raíces. Y esto, por supuesto, llamó la atención poderosamente a aquellos discípulos y inmediatamente, ¿cierto?, nace la pregunta, nace la inquietud, nace, ¿cierto?, de alguna forma el deseo de entender, de conocer por qué esto había acontecido así, qué era o cuál era la enseñanza que el Señor en alguna medida iba a tener con respecto a este acontecimiento. Entonces dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo les otorga a ellos con respecto a este hecho que había sido tan claro y tan nítido a sus ojos? Ellos habían visto el día anterior una higuera llena de hojas, una higuera que estaba, ¿cierto?, viva, y que ahora pasan por ese mismo lugar y esa higuera se ha secado de tal forma que dice la Escritura que desde las raíces hacia arriba la higuera está seca en gran extremo. Entonces la respuesta del Señor dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Gloria al Señor. Bueno, de ahí para adelante el Señor les dice que si nosotros actuamos dentro del marco de la fe en Dios, podremos ver y podremos entender que la fe es poderosa y que obra conforme a la voluntad de Dios en aquellas cosas que parecieran hasta imposibles. Como por ejemplo, imposible sería, ¿cierto?, como dice la palabra del Señor: cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Ahora, no está hablando el Señor de que nosotros vamos a por medio de la fe a trasladar montes simplemente para ver si la fe mueve montaña o no, sino que el Señor nos está diciendo que a través de la fe muchas cosas que parecen imposibles pueden ser posibles por el poder de Dios. Por eso el Señor dice: creed en Dios, ten fe, tengamos fe en Dios. Bueno,
es necesario que en estos tiempos nosotros podamos tener fe en Dios, el Dios de lo imposible, el Dios de proezas, el Dios de hazañas, el Dios de grandes misericordias, de grandes bondades. Alabado sea el Señor. Porque era necesario que sus discípulos pudieran entender que el día de mañana, cuando a ellos les correspondiera tener que seguir predicando el Evangelio, luego de que el Señor ascendiera a los cielos, ellos también iban a tener que ser hombres de confianza, de fe, puesta en Dios, sabiendo que para el Señor todas las cosas son posibles. Así que, bueno, este acontecimiento de la higuera abre, por supuesto, una infinita y maravillosa enseñanza para ellos. Pero sobre lo mismo, sobre la misma, como dijéramos nosotros. Amén. Luego de hacerles ver la importancia de creer, de la convicción, de la seguridad en un Dios de lo imposible, en un Dios todopoderoso, en un Dios que obra de tal forma que cumple la palabra cuando esa palabra es de fe y está en la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo alabo a Dios y bendigo su nombre, porque nuestra palabra de fe hoy día, y yo creo que en alguna medida es algo que está puesto quizá en los labios de muchos siervos de Dios, es: Señor, detén esta pandemia. El análisis, ¿cierto? El diagnóstico, si así pudiéramos decirlo, que uno puede mirar a través de la información que a uno le llega, ya sea por las redes sociales, ya sea por la televisión, nos damos cuenta de que hoy día ni la ciencia, ni los grandes gobiernos, ¿cierto? Con toda su riqueza, con todo, podríamos decir, la tecnología que el hombre pueda tener y comprar hoy día, todo aquello es insuficiente, incapaz de detener esta pandemia. Y lamentablemente, con todo el oro del mundo, hoy día, por ejemplo, los grandes países que tienen las grandes reservas, ¿cierto?, de oro, no les sirve ni siquiera para poder salvar la vida de aquellos que se están muriendo. Entonces, para nosotros, los que tenemos fe en Dios, sabemos que la respuesta única, bendita y gloriosa solo viene de parte de Dios. Y hoy día nuestra palabra de fe es: Señor, detén esta pandemia. Conforme a tu voluntad, Señor, obra misericordia, detén esta peste destructora, porque, Señor, entendemos que tú tienes poder para hacerlo. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y como decía, aprovechando podríamos decir, este tema que plantea el Señor con respecto a la fe y a la convicción y a la seguridad de un Dios que puede hacer cosas imposibles, entonces el Señor sigue su relato, sigue su conversación diciendo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, si es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, entendemos que hay aquí una parte importante de la fe. La fe que ora, la fe que clama, la fe que está en contacto con Dios, la fe que por medio de la oración tiene respuesta. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga en esta hora, ¿no? ¿Cuántas veces habremos orado y quizá no habremos recibido la respuesta? Y la pregunta sería: ¿acaso Dios no puede responder? ¿Acaso para Dios es algo muy difícil poder responder? ¿Acaso para Dios es un imposible para Él poder responder? ¿Qué nos ha dicho la palabra en su comienzo? Que todo es posible para Dios. Amén. Pero tenemos que entender que a veces nuestra oración, nuestro clamor, no está siendo respondido
porque también hay algo que está obstaculizando esa respuesta. Hay algo que está deteniendo esa respuesta. Hay algo que en alguna forma está haciendo que esa respuesta no llegue. Gloria a Dios. A lo mejor usted ha estado orando, ha estado teniendo alguna conversación, ¿cierto?, con el Señor, y en algún momento usted dijo, ya no oraré más porque veo que no hay respuesta. Sin embargo, debemos de entender que también las respuestas de Dios son en el tiempo de Dios y de la forma en que el Señor Dios también quiere responder, porque Dios siempre nos responderá conforme a su amor y a su compasión de la mejor manera para nosotros. Nunca Dios nos responderá algo que el día de mañana nos hará daño o nos destruirá. Así que debemos de entender que lo que Dios muchas veces quiere revelar o quiere dar, ¿cierto? A veces nosotros no logramos entenderlo, pero sí debemos de aceptar la voluntad del Señor porque siempre será buena, compasiva y misericordiosa para con nosotros. Gloria al Señor. Así que el Señor les está diciendo, a ver, creed en Dios. Dios es todopoderoso. Tengamos fe en Él. Amén. Para Dios todo es posible. Aún los montes se pueden mover si hay fe. Y si nosotros, como dice la palabra, os digo, y hay aquí, ¿cierto?, una expresión de seguridad, de confianza, donde podamos nosotros tener toda certeza. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, y agrego yo que sea conforme a la voluntad de Dios, porque así nos enseña el Señor, amén, creed que lo recibiréis y os vendrá, vale decir, antes que lo recibamos, ya debemos de creer que lo recibiremos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Ahora, debo de entender que muchas veces las oraciones se tornan materialistas y de repente lo que se pide es algo material. Y la verdad es que con respecto a eso el Señor nos dice y nos enseña de la siguiente manera, diciendo, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. O sea, las añadiduras materiales, las necesidades de esta vida, que Dios las conoce de antemano, el Señor dice, mira, preocúpate de buscarme a mí y yo me preocuparé de ti. Amén. Gloria sea al Señor. Porque cuando nos preocupamos de servir a Dios, cuando nos preocupamos de andar en la senda que el Espíritu del Señor nos revela, entonces también la palabra fiel de Dios es que el Señor también estará preocupado de nuestras necesidades. Y antes que nosotros las pidamos, dice el Señor, vuestro Padre que está en los cielos ya sabe cuáles son esas necesidades. Así que cuando oramos, quizás en una dirección, como vuelvo a decir, de alguna necesidad con respecto a las cosas de esta tierra, pero también cuando oramos con respecto a aquellas que son espirituales. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué hermoso es cuando de repente miramos la oración de este joven Salomón, tierno quizás, pero que había tenido un buen profesor, alguien que lo había motivado, que le había enseñado, que le había revelado amar a Dios, y que cuando se confronta con la tremenda disyuntiva de tener que quedar por delante de un inmenso pueblo, que no era fácil de gobernar, porque estaba dividido en tribus, y porque quizás, ¿cierto?, no era un pueblo sencillo de poder guiar. Y cuando Salomón, en su experiencia, ora a Dios, y tiene la oportunidad, ¿cierto?, pues Dios le pregunta, pídeme lo que quieras y te daré. Y Dios, que conoce los corazones, que sabe el sentir, el sentimiento de los hombres, y que Dios también había puesto su misericordia sobre Salomón,
Dice la palabra de Dios que él, cuando oró, dijo: Señor, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Dame sabiduría para poder guiar a este pueblo y para que verdaderamente yo sea un rey que tenga esa sabiduría para saber entrar o salir y poder también tener la solución y de esta manera guiar en justicia y guiar también en bendición a esta nación que es tu pueblo. Y Dios se agradó de aquello. Amén. Gloria sea al Señor. O sea, Dios se agrada cuando pedimos cosas espirituales. ¿Cuántas veces quizás usted habrá dicho: Señor, dame el don para predicar tu palabra? Señor, úsame para poder llegar a las personas y predicarles tu evangelio. Dame palabra. Y el Señor dice en su palabra, ¿no? Dice: no os preocupéis de lo que habréis de decir, porque yo pondré palabras en vuestra boca. Pero también es necesario que nosotros le pidamos al Señor en oración: Señor, usa mis labios, usa mi boca para poder ser un instrumento en tus manos. Dios se agrada cuando le pedimos al Señor que Dios nos dé la gracia, nos use el Señor de tantas formas, de tantas maneras. Señor, ayúdame para poder, de alguna manera, ¿cierto?, ser luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdame a ser sal de la tierra, para que, Señor, en mi boca, en mi vida, haya una sazón en un mundo tan insípido como el mundo en que vivimos. Entonces, Dios se agrada cuando nosotros oramos y dice: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y que está hecho. Amén. Gloria a Dios. Así que es importante que nosotros podamos tener seguridad, certeza cuando oramos. No podemos orar diciendo: Señor, a lo mejor me responderá, o a lo mejor Dios puede tener poder para hacerlo, o no voy a conversar con el Señor porque sé que en esto el Señor no me entiende. Dios nos entiende. Ni siquiera nosotros mismos nos entendemos tan bien como nos entiende el Señor que nos creó. Así que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y aún más conoce nuestro futuro. Pero el Señor entra en un plano que para mí en esta noche es como, podríamos decir, el centro de este mensaje. Así lo siento yo de parte del Señor. Que es como el centro de la palabra que el Señor nos da en esta noche. Y después de toda esta conversación, después de toda esta enseñanza que el Señor les está dando, porque cada palabra está obrando en sus corazones, está entrando en sus vidas, como yo creo que en esta noche también, en una forma quizás más simple, más sencilla, porque quizás tal vez el instrumento no es el mejor, pero esa palabra está también entrando, y espero que así sea, en nuestros corazones, dándonos confianza, fe, seguridad, pero también a la vez haciéndonos entender que el Señor también responde la oración. O sea, la oración tiene una respuesta, pero si no se ora, no habrá respuesta. Gloria al Señor. Y aquí el Señor empieza a tocar un tema que para nosotros también es relevante esta noche. Dice: y cuando estéis orando, amén, cuando estemos orando, Señor, te pedimos que abras esta puerta, Señor, te rogamos que tú, Señor, en tu gran amor, responda esta oración conforme, ¿cierto?, a la necesidad. Nosotros durante todo el año prácticamente 2018 nos estuvimos preparando en la oración junto con la iglesia y teníamos 4 peticiones. Y en cada culto, en cada servicio, poníamos estas 4 peticiones. Y una de esas peticiones era con respecto a la conferencia que se habría de realizar en el año 2019 acá en Puente Alto. Y yo alabo a Dios porque fue una oración respondida, porque era la voluntad de Dios. Y nos respondió el Señor en gran manera, porque cuando comenzábamos en el año 2018 y nos traíamos esta bendición de la conferencia, nada
teníamos como para poder enfrentar o confrontar una conferencia y poder atender a todos nuestros pastores y hermanos que son asistentes a la conferencia. Y damos gracias al Señor que Dios nos dio y nos proveyó todo lo que hacía falta, y aún más sobró, porque verdaderamente cuando Dios da hasta cuando sobreabunda. Y allí una oración, un ejemplo estoy dando yo esta noche, de una oración respondida. Y cuando estamos orando, Señor, danos esta respuesta, Señor, ábrenos esta puerta, Señor, mira por mi hogar, mira, Señor, por esta necesidad de mi vida, mira, Señor, por la iglesia. Y estamos orando, gloria a Dios. Y dice la Escritura, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Gloria a Dios. Amén. O sea, cuando yo estoy orando y estoy pidiendo y estoy clamando, el Espíritu Santo que guía esa oración. Porque nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Y muchas veces en medio de la oración, el Espíritu Santo me ha recordado, ha puesto en mi mente aquella persona en que en alguna manera hizo mal o alguna ofensa hizo en mi contra. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Yo tengo que ser muy honesto en esto, mis amados hermanos, porque yo he tenido esa experiencia. Y ha venido el Espíritu del Señor a mi vida y me ha recordado. Y le digo que de repente uno tiene algunas personas medias atragantadas aquí en la garganta, como se puede decir coloquialmente. Y cuesta bastante poder a veces tener alguna palabra, podríamos decir, en la que nosotros podamos espontánea, libre, mente ante la presencia de Dios, perdonar de corazón. Gloria al Señor. Y creo que este es el inicio del perdón. Cuando usted va a la oración y orando, ¿cierto? El Señor por su Espíritu nos hace recordar, nos hace pensar y pone en nuestra mente aquella persona, aquella discusión, aquel problema, aquel rencor, aquella cosa que muchas veces quedó atesorada, guardada en nuestra vida y que, quiéralo o no, el Señor quiere sacar esto de nuestra vida para que no sea impedimento el día de mañana. Gloria a Dios para siempre. No se olvide que el Señor en el Sermón del Monte nos enseña diciendo, porque con la vara que medís, seréis medido. Amén. Porque lo que sembraremos, cosecharemos. Entonces, cuando el Señor nos pone en esta disyuntiva, es para que seamos hijos de Dios, verdaderamente como nuestro Padre que está en los cielos es. Alabado sea Dios para siempre. Porque nuestro Padre es perdonador de nuestro pecado. Es perdonador de todos los males y las rebeliones que nosotros hemos tenido. Y Él nos ha perdonado, dice, cuando también con un corazón contrito y humillado hemos buscado al Señor. Él dice que nos perdona como el Padre que perdona a sus hijos. Y no se acuerda más de nuestras iniquidades y de nuestras rebeliones. Gloria sea al Señor, porque la sangre de Cristo lava, limpia el pecado del hombre y le da justificación. Gloria al Señor. Entonces, qué importante que cuando estamos orando y cuando estamos poniendo esta petición delante de la presencia del Señor, y quiero decirle que aunque sea un monte, y llamémosle, por ejemplo, el monte de problemas, la dificultad más grande, gloria a Dios para siempre, será hecho conforme a la voluntad de Dios, porque para Dios todo es posible. Pero también dentro de la oración dice el Señor Jesús, y cuando estéis orando, amén, muy claramente lo dice acá el Señor, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Gloria a Dios. Porque a veces el impedimento es que muchas veces nosotros hemos cometido, ¿cierto?, el pecado de no perdonar. Y el pecado nos aparta, nos separa de Dios. Gloria al Señor para siempre. No olvidemos que la Escritura dice que si decimos que no hemos pecado, dice a través del apóstol, hacemos a Dios mentiroso. Porque nadie puede pensar que es tan casto y puro que no peca. Todos pecamos. Quizás ya no somos ese pecador empedernido que éramos en el pasado, porque Cristo cambió nuestra vida, sino que hoy día somos un pecador arrepentido ante las plantas del Señor. Pero cada día pecamos ante la presencia del Señor. Y el pecado es un impedimento. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, tiene que haber una confesión. Pero dentro de esa confesión, si nos acordamos que alguno, como dice la Escritura, no, vámonos a la palabra del Señor. Si tenéis, dice, si tenéis algo contra alguno, si nos acordamos de esto, y hay algún rencor, un resentimiento, aunque quizá lo que pensamos sentir sea justo a nuestros ojos, porque el daño fue recibido, porque la ofensa fue hecha, porque la injusticia fue vivida. Gloria a Dios. Pero lo que el Señor quiere es que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vale decir, yo no voy a llegar a ser como Dios es, pero Dios me enseña que cada día debo ir perfeccionando mi vida en su palabra, conociendo el carácter de Dios, para que también cuando mis oraciones sean hechas, no haya estorbo, no haya impedimento para que esa oración sea respondida. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién se beneficia cuando perdonamos? Nosotros pensamos que inmediatamente tal vez la persona beneficiada puede ser la persona que nos agravió, pero es todo lo contrario. Nosotros cuando perdonamos no podemos pensar que el beneficio será para el que recibió el perdón nuestro, sino para nosotros mismos, porque cuando perdonamos, entonces desatamos esas ligaduras, esas ataduras, y no haya impedimento en nuestra oración delante de la presencia del Señor. La oración de fe, la oración que tiene respuesta, la oración del imposible. Gloria sea al Señor, tiene respuesta. Gloria al Señor para siempre. Así que, cuando el Señor plantea este tema de la higuera, por supuesto que, primeramente que nada, lo visible a esto fue la higuera que se secó. Pero lo invisible era la enseñanza que el Señor Jesús les iba a manifestar a través de esta higuera que se había secado. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Bien. El Señor Jesucristo siempre gustó de poder enseñar a sus discípulos y por supuesto también a nosotros a través de una alegoría, de una forma de contar una historia para que nosotros lo podamos entender, ¿cierto? Se llaman parábolas en la Biblia, para que nosotros podamos entender la profundidad del reino de los cielos, del corazón, de la mente, del carácter de Dios, para que podamos verdaderamente, si yo quiero en alguna manera tratar de andar en la voluntad de Dios, tengo que primero, en alguna medida, poder entender parte de esa voluntad. Gloria sea al Señor. Y allí, en el Evangelio, según San Mateo capítulo 18, versículo
23, el Señor comienza a relatar una parábola que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Me sigue, cierto? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Toda la deuda se la perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, gloria sea al Señor. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, ahí nomás, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos su ofensa. Gloria al Señor. Y quiero recalcar esta parte para todos nosotros esta noche. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria al Señor. Tenemos en esta parábola una infinita y gloriosa bendición que debemos de meditar y pensar bien en nuestros corazones. ¿Cuánto le ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Para Pedro parecía imposible lo que el Señor Jesús le había dicho. Le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor le dijo, mira, 7 veces, 490 veces tendrás que perdonar a tu hermano si es necesario. Gloria sea al Señor. Si Él viene a ti 70 veces 7, será necesario que le perdones, perdónale. Porque el amor de Dios no solo nos perdona 490 veces, sino que nos ha perdonado miles de veces. Y nos ha hecho de nosotros misericordia. Y ha perdonado de misericordia, porque se ha compadecido de nuestras deudas. Pero este hombre malo y perverso, dice la Escritura, hermano, no sea que seamos hallados malos y perversos ante los ojos de Dios. Gloria al Señor. Y que el día de mañana, como dice la palabra del Señor esta noche, y cuando estéis orando, perdonad, tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gloria al Señor. Porque si nosotros no hacemos como Dios hace, y hay un corazón malvado, y hay un pecado en nuestro corazón que no queremos confesar, que no queremos entregar, que no decimos, Señor, mira,
Tengo rencor en mi corazón. Hay odio en mí. Señor, quítalo tú. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Quita todo esto de mí, Señor, porque me amarga, porque me lleva muchas veces, ¿cierto?, a la tristeza, a la amargura, muchas veces al deseo de la venganza. Y en vez de verdaderamente agradar a Dios, lo único que hace es desagradar a Dios y ser un impedimento en mis oraciones. Gloria al Señor. Por eso es que el Evangelio es una puerta estrecha, mis amados hermanos. Es un camino angosto. Gloria al Señor. Pero debemos esforzarnos a entrar por ella, porque también tenemos un ayudador, a alguien que nos ayuda en estas cosas, a alguien que ciertamente nos da también, ¿cierto?, la ayuda necesaria para poder vencer todas aquellas cosas, y esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que debe morar en nuestros corazones si verdaderamente hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Y como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonemos de corazón. Gloria al Señor. La parábola bien nos revela que aquel señor había perdonado una inmensa deuda, y cuando luego de haber sido perdonado salió y se encontró con un consiervo que le debía mucho menos, dice que lo tomó, lo ahogó y le dijo: págame. Y el otro le dijo: te pagaré, pero espérame. Y no lo perdonó, siendo que él había sido perdonado en grande manera. Gloria a Dios. El Señor ha perdonado multitud, dice la Escritura, multitud de pecados. Así que, qué importante es lo que el Señor nos enseña esta noche. Deseamos y anhelamos que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero muchas veces en nuestra oración vendrá el Espíritu Santo y te acordará. Y aunque lo tengas aquí atragantado, trágalo. Tu corazón se limpie para la gloria de Dios. Amén. Y de esta manera podremos también nosotros agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros podamos dirigirnos al Señor: Señor, mírame, me equivoqué, fallé, perdóname, Señor. Entonces también el Señor, a través de Cristo, por su amor y viendo un corazón contrito también en nosotros, el Señor de gracia, de pura gracia, nos perdonará. Porque dice la Escritura que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado humano. Todo lo que el hombre en esta tierra hace humanamente y peca, Dios lo puede perdonar. Salvo, dice la Escritura, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Así que importante esta noche perdonar. Amén. Qué hermoso es que esto nazca, por supuesto, desde lo más íntimo hasta lo más lejano. ¿Cuántos matrimonios están enojados por años y guardan rencores porque uno hizo esto, el otro hizo lo otro, se ofendieron grandemente el uno al otro, y ha quedado allí lamentablemente un rencor, ha quedado allí, cierto, un sentimiento, como dicen por ahí, ¿no? Perdón, te perdono, pero no olvido. Y eso que está ahí siempre, de alguna manera, siendo como algo que fermenta nuestra alma, fermenta nuestra vida espiritual. Yo pienso que, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos habla en este momento, qué necesario es, por ejemplo, comenzar desde nuestro círculo más íntimo, el matrimonio. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos llama
nos perdona tanta infinidad y multitud de pecados. Aquí no dice espera que el otro te perdone. Aquí dice, y si te acuerdas, perdónalo cuando estés orando. Alabado sea el Señor, porque el Espíritu Santo traerá a nuestra mente, pondrá en nuestro corazón estas cosas. Nuestros hijos, nuestra familia. Gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando muchas veces es necesario que estas cosas acontezcan, sucedan en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, ¿cierto? Y de ahí para afuera, qué hermoso cuando en la iglesia hay perdón de corazón, entre hermanos, entre hijos de Dios, siempre estamos dispuestos a perdonar esa ofensa, porque a veces la iglesia es como, verdaderamente, es como la piedra del río, ¿ven? Que por la fuerza del río muchas veces las piedras van chocando, se van frotando una a otra y se van puliendo. Las aristas y las puntas de esa piedra se van transformando, ¿cierto?, en una piedra redondeada, pulida, porque ha ido chocando la una con la otra. Y a veces dentro de la iglesia nos ocurre aquello, ¿no? Tenemos que vivir la experiencia y tenemos que ir teniendo algún roce para que también nos pulamos espiritualmente. Pero muchas veces, ¿cierto?, el odio, el rencor nos mantiene divididos porque no hay un perdón de corazón. Así que esta bendición nazca desde lo más íntimo hacia lo externo en el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. La escuela dominical nos hablaba de las raíces de amargura. Y cuántas veces hay raíces de amargura tan profundas que se han enraizado en el corazón. Solo Cristo las puede sacar. Cuando nosotros también le decimos, Señor, quita de mí esto. Y ponemos nuestra voluntad para hacerlo. Porque esto no es como, ¿cierto? El Señor lo va a hacer todo. El Señor también espera de mí que en mi voluntad, en mi libre albedrío, yo accione conforme a su voluntad para que también Dios me ayude en eso. Gloria a Dios para siempre. Así que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Nos ayude el Señor, porque sería maravilloso, ¿cierto?, ver una iglesia perdonada, ver una familia perdonada, ver un país reconciliado, perdonado, cosas que ya quizás son más difíciles, tal vez porque a lo mejor el corazón de los hombres no está en Cristo. Pero los que estamos en Cristo tenemos esta bendición de parte del Señor. Aleluya al que vive para siempre. Dios nos bendiga, ¿no? Una iglesia reconciliada. Quiero decirle lo que pasa cuando hay unidad, cuando hay perdón, cuando hay unidad. La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, y nos relata y nos lleva al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor toca en el capítulo 2 un momento muy importante de la iglesia, puesto que en el día de Pentecostés, dice la Escritura, cayó sobre la iglesia la promesa de Dios, la promesa del Padre a través de Jesús, y os enviaremos el Espíritu Santo de Dios. Y en ese día, vale decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, en la fiesta o la festividad de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, Jesús murió en Pascua, y 50 días después vino la promesa del Espíritu Santo. Vale decir, dice la Escritura, después de la resurrección de Cristo, Él estuvo apareciendo a los suyos durante 40 días. Y desde la ascensión, cuando el Señor ascendió en la nube y fue quitado de sus ojos, y los ángeles dijeron, así como le veis ir, le veréis venir en gloria, habían pasado 10 días para los 50 días del Pentecostés. Y estando en la fiesta de Pentecostés, dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos. Gloria a Dios. Amén. No olvidemos que Pedro había negado a Jesús. No olvidemos que los apóstoles habían corrido cada uno a esconderse cuando habían tomado al Señor. Y que allí en la cruz
Solo Juan estuvo. Y entre ellos quizás a lo mejor había muchas situaciones que en alguna manera, ¿cierto?, los habían distanciado después de este hecho tan dramático dentro de sus vidas. Y tengo la certeza y la seguridad de que también había habido perdón, reconciliación, gloria sea al Señor, así como el Señor había perdonado a Pedro por haberle traicionado. Y estaban unánime juntos, dice la Escritura. Y el lugar donde estaban, dice la palabra del Señor, en aquel día, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vale decir, la iglesia que está reconciliada, la iglesia que está unánime, la iglesia que está unida en el perdón de corazón, es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta era una promesa, amén, que el Señor Jesús les había hecho. Así lo revela la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra en esta hora. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 1, verso 8, el Espíritu del Señor dice a través de su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. ¿Qué produjo el Espíritu Santo? Denuedo, autoridad, poder sobre la iglesia. Alabado sea Dios. Y todo esto trajo bendición sobre los suyos. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra, ¿no? Bendiga al Señor lo que el Espíritu Santo nos revela. Y no solo fue en este momento, también la Escritura nos revela que en algunos procesos posteriores, dentro de la experiencia de los apóstoles, también ellos orando juntos, dice, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Así que, importante en esta noche. Amén. Poderoso es Dios para derramar de su Espíritu sobre nuestros corazones. Y haya toda autoridad, poder espiritual y gracia de Dios en nosotros. Pero también el Señor nos hace ver la necesidad de poder perdonar. Dios bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo una gran bendición. Y sea esta palabra motivo de bendición en los corazones para la gloria de su nombre. Vamos a pasar a dar gracias al Señor. Lo invito a que oremos dando gracias. Amado Dios, te damos las gracias por tu gran amor, misericordia y bondad. Y rogando, Señor, humildemente, que en estos momentos, Señor, sea usted bendiciéndonos, guardándonos, llenándonos de su gracia, de su amor, de su misericordia. Señor, ayúdanos por bondad, te lo rogamos. Danos un corazón, Señor, conforme al suyo. Un corazón, Señor, de misericordia, de amor, Señor, para perdonar y para que, Señor, sea Dios del cielo conforme, Señor, también, Dios mío, a lo que usted, Señor, nos ha hecho en nuestra vida. No nos olvidemos que usted ha perdonado multitud de pecados en nosotros, Señor. Le pedimos humildemente, Señor, que nos ayude, nos dé la gracia, nos bendiga esta noche. Señor, haya reconciliación en los matrimonios, en la familia, en los hijos, Señor, y que esta bendición se extienda y haya un perdón de corazón. Hoy día que vivimos, Señor, tiempos tan difíciles, Señor, donde hay una pandemia, Señor, donde hay, Padre Santo, un problema de salud, donde hay una pandemia, Señor, económica, que también va a tocar fuertemente, Señor, también muchos hogares, muchas familias. Te pedimos, Señor, que en tu grande amor, Señor, para que nuestra oración no sea estorbada y seamos como nuestro Padre que está en los cielos, también, Señor, en nosotros te pedimos que haya un corazón perdonador. Señor, ayúdanos por misericordia y permite que tu palabra pueda quedar muy atesorada en nuestros corazones.
Todo lo rogamos, todo lo suplicamos a través de los méritos de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, nos revista el Señor de su infinita gracia. Bueno, estamos orando fervientemente por las familias que están dentro de este grupo que se llama el grupo COVID-19, y estamos orando por aquellas familias que están allí, que son familias que están pasando por este proceso y confiando en el Señor Jesús. Los quiero nuevamente nombrar para que sepan que estamos orando por ellos, ¿cierto? Especialmente por Juan Farías Pessoa, que está todavía sigue grave, conectado, ¿cierto?, a un ventilador mecánico. Pero confiamos también en el Señor, que Dios pueda hacer misericordia en grande manera de él. También, ¿cierto?, estaremos orando por Luis Vega, su familia, Marisa Alejandra Soto Moya y su familia, Juanita Millanqueo Mardones, también Juan Farías y Carlos de la Hoz, y por todo aquel que lo necesite. Amén. Estaremos orando en esta noche y ungiéndoles en el nombre del Señor Jesús por este hermoso grupo, ¿cierto?, que está puesto allí. También nuestra hermana Carmen Gutiérrez nos pide la oración por su mamá. Así que estaremos orando también por la mamá de nuestra hermana Carmen, Nueva Imperial, que el Señor haga misericordia con ellos y también les pueda restablecer. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias a Dios porque hemos tenido también la oportunidad de tener varios mensajes que están acá dados. Bueno, un saludo cariñoso a nuestra hermana Grisel Rodríguez, que nos está viendo, por supuesto a nuestra pastorita Nancy, que también le amamos mucho, y también a nuestra hermana Janet, a nuestro hermano Juan, un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Nuestra hermana Carmen Gutiérrez, que también la hemos mencionado, un saludo también para ella. Nuestra hermana Janet dice, bueno, que el Señor le dé gracias a nuestro pastor para que predique la palabra. Y nuestra hermana Carmen Gutiérrez, buenas tardes, pastor Francisco, bendiciones. El Señor le bendiga también, mi hermanita Carmen. ¿Cierto? Nuestro hermano Isaac, que Dios sea con nosotros esta tarde y guarde a nuestro pastor. Amén. Gracias, mi hermano Isaac. Luego también nuestra hermana Celia, nuestra pastora María, que el Señor le bendiga mucho, y a nuestra pastora María, que también estaremos orando para que el Señor le siga restableciendo y le siga sanando. Amén. Nuestra hermana Marcela, también de Santiago, junto también a su esposo, su hijo, sus dos hijos, y también por supuesto a nuestra hermana Janet Ávila, junto a su hija, su hermosa nietecita, su yerno, que el Señor les bendiga mucho. Sé que hoy día nuestros hermanos, especialmente todas aquellas personas que vinieron, ¿cierto?, en alguna medida a nuestro país buscando un mejor futuro, se han tenido que encontrar hoy día lamentablemente con dos hechos. Primero, el estallido social, y ahora esta pandemia. Les ayude el Señor para que puedan salir adelante, porque sí, es difícil para los que somos de acá, cuanto más para los que quizás hoy día tienen que luchar con más adversidades todavía para poder sostenerse en estos momentos. Pero yo sé que el Señor bendecirá a nuestra hermana Janet Ávila. Dios bendiga a mi hermana Celia, como lo decía, nuestra pastora María, ahí a todo el hogar, un saludo cariñoso para todos. En el nombre del Señor, les amamos mucho. Amén. Nuestra hermana Yexenia también, amén. Dios llene de gracia a mi pastor para el servicio. Nuestro hermano David Muñoz, un saludo cariñoso para él, ¿cierto? También para su hermoso hijo, que
con el cual el Señor les ha bendecido, junto también, ¿cierto?, allí a nuestra hermana Magdalí. Que el Señor les bendiga mucho, junto también allí a nuestra hermana, les bendiga, les guarde en grande manera, ¿cierto?, en ese hogar. Nuestra hermana, nuestra pastora Carmen, también un saludo cariñoso para ella, sus hijos, sus nietos, nuestro hermano Rodolfo, en el nombre del Señor. Un saludo cariñoso también a nuestro hermano Francisco, ¿cierto?, su casa, su familia, su esposa, mis amadas nietas, en el nombre del Señor. Nuestra hermana Paloma o Palomita Pavés, oración por Juan Farías Pessoa, por favor, sigue grave, conectado a ventilador mecánico. Amén, mi hermana. Estaremos orando en el nombre del Señor. Nuestra hermana Grisel pide la oración por Amaro y Camila, sus hijos. Amén, estaremos orando en el nombre del Señor. Nuestra hermana Yesenia dice: mi techo y mi amparo siempre será mi Dios. Amén. Nuestra hermana Janet: amén, mi confianza está puesta en Dios. Amén. Nuestra hermana Margarita: un gran saludo también en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a nuestra hermana Margarita, su familia, sus hijas, sus nietos, todos aquellos nietos tan hermosos que tiene, les bendiga en grande manera. Y también a nuestro hermano Octavio, nuestra hermana Gema, ¿cierto?, que el Señor le bendiga, le guarde, porque en verdad también ellos están pasando por algún proceso, pero sé que Dios los va a ayudar y van a pasar victoriosos este proceso con el Señor. Un saludo cariñoso también para nuestra hermana Rosario, nuestro hermano Sergio, toda la familia, Kimberly, Francesca, ¿cierto?, los pequeños, un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Nuestra hermana Margarita dice: Dios guarde mis pastores. Nuestra hermana Margarita dice: así el Señor, gloria a tu nombre, bendito sea mi Dios amado. Amén, mi hermana, gloria al Señor. Así que bueno, tenemos hartos saludos acá en el nombre del Señor. Y nuestra hermana Janet: gracias, Señor, por tu perdón y tu infinita misericordia, tu hermosa palabra. Nuestra pastora: ayúdanos a poder perdonar de corazón y no de lado, para que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de ti. Nuestra hermana Janet dice: pido la oración por cada uno de mis vecinos. Nuestra hermana Dayana: quiero pedir por mi grupo, mi hermoso grupo COVID-19. Bueno, los hermanos que ya hemos colocado. Y nuestro hermano Gonzalo también está aquí, ¿cierto?, compartiendo con nosotros. Hay varios más. Yo le doy gracias a todos aquellos que han mandado, por supuesto, un saludo, una petición de oración. Lo hemos puesto. Quiero recibir o acusar recibo, para que sepan que lo estamos leyendo, que no lo estamos dejando ahí de lado, sino que lo estamos leyendo, y por supuesto también orando por todos aquellos que hoy día han sido presentados delante de la presencia del Señor. Bien, lamentablemente justamente ayer, el día martes, justo en el momento de la oración, a ver si mi hermano pone en la pantalla las oraciones para que no se nos olviden, se cortó la transmisión. No sé si se cayó la página, tuvimos problemas con el internet, pero lamentablemente justo fue en el momento de la oración. Esperamos que hoy día no va a pasar así. Vamos a orar y vamos a ungir los enfermos, donde estaremos orando por Juan Farías, estaremos orando también por Luis Vega, su familia, Marisa, Alejandra Soto Moya, Juanita Millaqueo, Juan Farías y Carlos de la Hoz. Todos estos personas que son del grupo COVID-19, le estaremos orando para que el Señor haga misericordia, y especialmente por Juan Farías, que sabemos que en este momento está bastante delicadito. El Señor hará misericordia. Amado Dios, te rogamos en estos momentos, Señor, por el grupo COVID-19. Allí presentamos, Señor, en esta hora, por misericordia, a nuestro hermano Juan Farías. Presentamos, Señor, también a Luis Vega. Presentamos a Marisa, Señor, Dios del cielo, Soto Moya, familia, Juanita Millaqueo, Mardones, Juan Farías, Carlos de la Hoz, a todos ellos, como también, Señor, a la mamá, Dios amado, nuestra hermana Carmen, Señor, en Nueva Imperial. Oramos también, Señor, por las peticiones de nuestra hermana Janet. Oramos, Señor, para que en su infinita misericordia usted bendiga a los hijos también de nuestra hermana Grisel. Señor, oramos a la distancia por nuestra pastora María,
para que usted le sane, le restablezca, haga misericordia en su vida. Señor, todos los que hoy día, Señor, necesitan del ungimiento, de la sanidad, Señor, para que en su gran amor usted ponga y extienda su mano. Sabemos, Señor, que su palabra es tan bendita. Señor, ella nos ha hablado en esta noche de perdón. Señor, y primeramente, ayúdanos, Señor, para perdonar de todo corazón, para que nuestra oración no tenga estorbo y en esta hora lo imposible sea hecho posible. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ungimos los enfermos para que usted allí en el hospital, allí, Señor, en el hogar, allí, Señor, en la 9ª región, Señor, donde se encuentren, usted, Dios mío, haga misericordia, unja y sane. Y haga misericordia en todas estas peticiones de oración para que, Señor, el enfermo sea sanado y también, Señor, la petición que ha sido hecha sea respondida para la gloria de su santo nombre. Señor, te pedimos que extiendas tu mano de misericordia y confortes esta familia de COVID-19. Los ayude, los bendiga, les dé gracias, Señor, pasando por este proceso, porque sé que el proceso va a pasar y que lo vas a sacar, Señor, de este momento amargo quizá. Y después, Señor, también, Dios amado, les darás paz y seguridad y tranquilidad. Pero te pido que también, Señor amado, no tan solo, Padre amado, haya sanidad, sino que salvación en sus vidas y te reconozcan como su único y personal Salvador. Amado Señor, te damos las gracias y rogamos que ahora usted, Señor amado, nos despida con la bendición del cielo. Damos gracias, Señor, rogando por todos los que nos han escuchado, por todos los que han estado conectados, por los que verán mañana o pasado mañana en un tiempo más. Señor, Dios mío, este video que queda grabado también en Facebook. Te pedimos, Señor, que también a través del YouTube, Señor amado, nuestro canal, Dios del cielo, también allí haya bendición y se pueda volver a ver, Señor, y poder reexaminar las predicaciones de tu palabra, que son siempre motivo de tanta bendición. Amado Dios, ahora te rogamos que nos mandes en paz y bendecido a nuestro hogar, donde ya estamos quizá, pero Señor, donde hoy día haya una novedad de vida, donde hoy día haya una bendición de unidad, de comunión, de unión, Señor. Hoy más que nunca que tenemos que estar, Señor, en nuestras 4 paredes. Oro por esa familia, Señor amado, aquella esposa que decía, Señor, que había problemas dentro de su hogar. Te pido que pongas paz y comunión con ellos, Señor, y hagas misericordia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los hogares de nuestra iglesia y de todos los que nos escuchan, Señor, ponga paz y comunión, especialmente en estos tiempos donde la familia está, Señor, hoy día recluida en su hogar por, Señor, proceso de esta pandemia. Te damos las gracias, Señor, y rogamos que ahora usted nos mande bendecido y en paz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Un pequeño aviso, si usted no lo sabía, para los que somos de acá de Puente Alto. Si no lo había visto, Aguas Andinas ha dicho de que a las 9:30 van a cortar el agua hasta mañana, en la madrugada. Un pequeño aviso comercial por si acaso. Dios bendiga a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.